mal operado, pero todo se arregla, todo se arregla. Las perlas son desde tiempo inmemorial uno de los más lindos regalos que una persona puede recibir. De alguna manera son una medida del amor y de la estima que una mujer recibe de su esposo. Y la verdad es que al hablar de una perla nos cuesta mucho o no se nos pasa por alto recordar todo lo que esa humilde ostra sufrió para dar a luz, si se puede así, una perla preciosa. Porque surge de un pequeño molúsculo, una ostra, y sale de allí algo tan perfecto, tan sublime, que hace que se convierta en un elemento de valor y mensaje de aprecio. Este tipo de ostra está recubierto en su parte interior por un material iridiscente que se conoce como nácar. Y algo sucede en esa ostra para producir esa clase de belleza. El proceso comienza cuando una partícula extraña entra en el molúsculo y que para evitar la irritación que esa partícula extraña le produce a la parte viva, la ostra comienza a cubrir esa piedrita o ese grano de arena, lo empieza a cubrir con ese material que es parte de su naturaleza, que le es propio, pero empieza a cubrir. Y esa irritación se transforma en una gema de una maravillosa belleza. El mensaje en esta noche que quiero dar se titula Convirtiendo lo doloroso en bendición. Y me vino a mí este pensamiento a partir de este texto de 2 Corintios 4:17, que lo vamos a leer en dos versiones. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Otra versión nos ayuda un poco en la interpretación de este versículo. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. Todos nosotros pasamos por momentos como este de la ostra. Todos pasamos por momentos en que algo que nos lastima se ha metido dentro nuestro. Y muchas veces eso termina arruinando la vida de las personas. Pero otras veces eso termina produciendo algo que es bello y que es de bendición. El texto que nos viene a la mente es el de Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y uno se pregunta muchas veces cuando
está pasando por un momento de pérdida, de dolor, de sufrimiento, ¿qué propósito puede tener Dios al mandar esta prueba, este dolor a mi vida? ¿Se olvidó Dios de mí? ¿Se olvidó Dios de que soy su hijo? En el transcurso de muchos años de pastor, uno ha descubierto que las personas, hay por lo menos dos clases de personas. Imagínense que dos personas van en un mismo auto y tienen un mismo accidente y se lastiman de la misma manera, se rompen el brazo, por decirle algo, se rompen el brazo. Hay una clase de persona, digamos Tomás, el que duda, que se empieza a preguntar en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio del accidente, ¿por qué Dios permite? ¿Es que no me ama Dios que me permite que pase por esta circunstancia? Cuando muy posiblemente el otro, al que podemos llamar Pablo, el que alaba, diría, bueno, en medio de esta prueba vamos a dar gracias a Dios, porque Dios nos ha cuidado, Dios nos ha sostenido. Hay una leve y momentánea dificultad, hay un problema, el brazo está roto y lo vamos a tener que enyesar, pero gracias Señor que estamos con vida, gracias porque tu amor se manifiesta. Dos reacciones totalmente diferentes ante la misma circunstancia. Yo quiero que recordemos en este momento el texto de el Señor Jesús en Mateo 9:29, dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Cuando uno descubre y dialoga con esta clase de personas negativas, uno se sorprende de lo rápido y de lo capaces que son para encontrar cuestiones, para quejarse, para argumentar, para protestar a Dios. Nunca me molestó que la gente se duerma en un sermón. Me molesta que ronquen, pero con este ruidito apagamos la luz y no. Personas que en este momento saben que están diciendo, qué mala suerte, qué día feo, mirá vos, está lloviendo. Y ven lo negativo. ¿Conocen esa clase de gente que no importa lo bueno que tengan, siempre ven una cosa negativa? Pero están también los otros que dicen, gracias Señor que está lloviendo, gracias por lo que esto puede significar para el campo, gracias porque necesitamos agua dulce, gracias Señor, no sé por qué llueve tanto, pero igual te doy gracias. Me hace acordar una historia de un padre que tenía dos hijos. Uno era muy negativo y uno era muy positivo. Y el padre no podía creer que fueran tan diferentes. Entonces, lo que hizo fue exacerbar esa diferencia. Entonces, al negativo le compró uno de los juguetes más apetecidos por los niños de aquella época, que era un tren eléctrico. ¿Cuántos han tenido un tren eléctrico en su casa? Y no muchos. Son los que levantan la mano, son los ricos de la congregación. Ahora se rasca aquel. Un tren eléctrico. Y al otro le regaló una bolsa de bosta, al positivo. Entonces el padre dice, bueno, esto lo va a tener que curar a los dos. Este no puede seguir siendo tan negativo y el otro no puede ser que todo vaya bien. Entonces a los pocos días se acerca al negativo que había recibido el tren, diciendo, bueno, ahora ya está, este está curado, me va a dar gracias, se va. ¿Y cómo estás con el juguete? Bien, pero hay una barrera que no abre. Y uno de los vagoncitos
la rueda se le salió. Y va entonces al positivo y le dice: ¿y estás contento con el regalo? Estoy encantado con el regalo. ¿Así? ¿Qué te regaló? Me regaló un caballito, pero todavía no lo encontré. Y tenemos esa clase de personas cerca nuestro. Pero aparte, hagámoslo un poquito más difícil. Dentro nuestro están esos dos. Tenemos esa actitud muchas veces de criticar, de protestar, de reprocharle a Dios su falta de cuidado, ¿por qué no se da cuenta de todo lo que me está pasando? Pero también dentro nuestro, gracias a Dios, está esa parte que dice: bueno, a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Uno mira la vida a través del filtro de los problemas y las dificultades, y todo está teñido con eso. Así que puede estar en el mejor lugar del mundo, lo voy a hacer morir de deseos, en una playa en el Caribe, en un hotel all inclusive. ¿Está bien? ¿Le gustó eso? La doctora Maroncelli dice que no es bueno un all inclusive. Es buenísimo, podés comer de todo. Y podés decir: che, mucho calor acá, ¿eh? La arena no era tan blanca como me habían dicho. O podés estar en el peor lugar y encontrarte con creyentes que dicen: gracias, Señor, nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad, algo hiciste por el cual estamos aquí. Hermanos, la diferencia en estas dos características que tenemos dentro nuestro no radica en las circunstancias, sino que radica en esta actitud interior. Como ejemplo les doy el caso de Jacob, una persona que al final de su vida tuvo una expresión absolutamente negativa. No tengo que dar por sentado que conocen la historia, pero Jacob fue una mala persona por muchos años en su vida, un engañador, un mentiroso. Hay un libro, me acuerdo, que escribió Palau, que dice un tránfuga, esa es la expresión. Pero al final de su vida, él vivió una experiencia muy dura, que fue la pérdida, o lo que él creía, la pérdida de un hijo. Y más tarde vivió la experiencia de ver que no tenía comida para darle a su familia, así que manda a sus hijos a Egipto, y en Egipto se encuentran con una persona que los trata con cierto respeto, pero que les hace muchas preguntas, que los tiene acosados tratando de saber cómo era la familia, cuántos habían quedado, y los hermanos de este personaje José, que antes, 17, 18 años antes, lo habían vendido y habían perdido todo rastro y jamás se imaginaban que lo iban a volver a encontrar, se encuentran con este personaje y finalmente se aparece ese personaje, el segundo en el imperio egipcio es José, el hermano al que habían vendido, es José, el hijo que se había perdido. Finalmente, para estar en la historia, léanse todos los últimos capítulos, los 5 o 6 capítulos últimos de Génesis, está toda esta historia, es una historia apasionante. El padre Jacob llega a Egipto y ya le dan un lugar para estar, y le dan un lugar para poner a todo el ganado, y le dan comida, está todo bien, se encuentra con su hijo, hacía 18 años que había vivido pensando que se había muerto y ahora lo tiene otra vez, lo tiene en la mano, lo puede abrazar, el hijo lo abraza al padre, se pone a llorar, y cuando tiene que hablarle al faraón, le dice, Génesis 47:9, y Jacob le contestó: yo tengo 130 años de ir de un lado a otro. Han sido pocos y malos años, pues todavía no he alcanzado a vivir lo que vivieron mis antepasados.
Se considera a sí mismo alguien que está a punto de morir. Comienza a comparar su vida con la de sus predecesores que vivieron más que él. Dicho sea de paso, Jacob, después de hacer esta declaración, vivió 17 años más. Jacob menciona su vida como una vida terrible de problemas, de fracasos, de amarguras. Y ese estilo de pensar en su vida de esa manera amargó la vida de su familia y de todos los que le rodeaban. Jacob era como esta clase de persona que he tratado de describir, alguien que ve problemas, la vida son problemas, problemas y problemas. Fíjense, su hijo, al que pensaba que había muerto, está vivo. La familia ha encontrado un lugar donde hay alimentos y pueden vivir y son bien recibidos. Es más, son tratados a nivel de nobles por ser familiares del segundo del imperio. Lo que uno supone que una persona en esa situación le diría al número uno del lugar: no, estamos muy agradecidos, yo estoy agradecido a Dios, me devolvió mi hijo, ahora estamos en un lugar bien cuidado donde va a haber comer. No, lo único que hizo es quejarse y lastimarse, porque Jacob era escaso en esa característica de la que estamos hablando, que Dios pone en cada una de nuestras vidas y tenemos que aprender a multiplicarla, que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos y que espera que sus hijos la desarrollen y la enriquezcan. Es ese nácar de la ostra que va produciendo la ostra con el fin de cubrir la imperfección, el grano de arena, para producir la belleza de una perla. Algo le había robado la felicidad a Jacob y él pensaba que la vida era una sucesión de cosas malas, de fracasos, de miserias. Mal testimonio de un hijo de Dios. Jacob, el nombre, significa suplantador y tramposo. Lo era. Pero el Señor se le apareció en un momento en su vida y le dice: no te vas a llamar más Jacob, no quiero que andes por la vida con ese nombre, te voy a poner otro nombre. Y le puso el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios, el soldado de Dios. Pero el problema es que Jacob se siguió mirando como un estafador y no como un siervo de Dios. Así que la primera cosa que quiero señalarte en esta noche: si querés ser un cristiano feliz y bendecido, tenés que aprender a verte a vos mismo de la manera como Dios te ve. Esto es un tema tremendamente actual, porque muchas personas creen que el Señor les perdonó, pero muchos creyentes siguen sin perdonarse a ellos mismos. ¿Qué puede hacer Dios? Envió a su Hijo, pagó el precio, perdonó los pecados de esta persona. Pero cuando vos hablas con esta persona, ¿vos sos cristiano? Sí. Se supone que eso significa que tenés todos los pecados perdonados. Supone que sí. Pero cuando hablas con esa persona es una larga lista de fracasos, de miserias, de desencuentros, de culpa, de rencor. Y una de las cosas que tenemos que hacer es arrepentirnos de creerle más al diablo que lo que le creemos a Dios. Es el diablo el que viene a nuestras vidas y nos acusa. Vos hiciste esto, vos hiciste aquello, vos hiciste aquello.
Y muchas personas, estoy hablando a cristianos, ¿no? Muchos cristianos no saben cómo deben responder a ese ataque del enemigo. Porque el enemigo ni siquiera nos está mintiendo, nos está diciendo la verdad, nos está recordando las cosas malas que hemos hecho. Y si nosotros le creemos a él, vamos a vivir todo el tiempo con una culpa que nos quita el gozo, que nos quita la alegría. Tenés que aprender a verte como Dios te ve. ¿Sabés cómo Dios te ve? Limpio, como si nunca hubieras pecado. ¿Sabías eso? Dios te ve a través del filtro que es el Señor Jesús en la cruz. Y lo que ve de vos es alguien limpio. Por eso Pablo dice justificados, es decir, limpios de todo pecado. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De esto tendríamos que hablar mucho porque es tremendo como Satanás engaña a los creyentes y los amarga. Se cuenta la historia de Lutero, que cuando descubrió que la salvación era por fe, como si se le prendiera una luz en su vida. Ahora, somos salvos por fe, no tenemos que hacer más obras, no tenemos que comprar indulgencias. Por pura gracia de Dios, si depositamos nuestra fe en el Señor Jesús, tenemos perdón de todos nuestros pecados para siempre. Pero dice que una noche Lutero tuvo un sueño, que a eso nos pasa muchas veces a nosotros. El diablo hacía una lista de todos los pecados que había cometido Lutero. No sé cuántos serán, pero si fueran los que cometí yo, iba a necesitar varias resmas de papel, ¿no? Igual vos, igual si lo hiciera con vos. Entonces, ve como así, como una larga sábana con todos los pecados. Y en ese momento Lutero dice que recibió la revelación de Dios y se paró y escribió: la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia ¿de cuánto? De todo pecado. Es decir, que yo no sé en esta noche si vos estás viviendo esa clase de vida, acosado, perturbado por creerle más al enemigo que viene a robar, matar y destruir, que a Dios que te dice: sos mi hijo, ya te perdoné, no tenés una sola mancha, yo te veo a través de lo que Jesús hizo por vos en la cruz. Por eso podemos venir a la cena del Señor y participar dignamente, porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Amén, hermano. Muchas veces en la vida tenemos situaciones muy difíciles. Tengo registrado este texto de Lucas 2, capítulo 2, versículos 34 y 35. Simeón le bendijo y dijo a María, vamos, cuento la historia. Simeón era un profeta, un hombre muy anciano que recibió a María cuando María vino a presentar al bebé, que era el Señor Jesús. Dios envió a este niño para que muchos en Israel se salven y para que otros sean castigados, le dice. Pero ahora le da otro mensaje. Y a ti, María, esto te hará sufrir como si te clavaran una espada en el corazón. Simeón le decía: mira, algo va a suceder con este chico que te va a hacer sufrir mucho. Algo va a suceder que vas a tener el dolor como quien alguien te atraviesa tu corazón con una espada. Para nosotros no es sorpresa, fue la muerte de su hijo allí en la cruz. Nosotros sabemos que los padres estamos preparados para morirnos antes que los hijos. Cuando un padre pierde a un hijo es un dolor muy duro, muy difícil de sobrellevar. Y me viene a la mente dos historias. La primera
de un matrimonio que hemos tenido el año pasado aquí en la iglesia, el matrimonio que son los padres de Pablo Tonelo, el chico este que por robarle una bicicleta lo mataron en Avenida Libertador. ¿Se acuerdan que vino acá? No sé cuántos estaban esa noche. Vinieron acá y contaron su testimonio. ¡Qué dolor! Pero lo sorprendente de este matrimonio es que a partir de enterrar a su hijo, ellos comenzaron a ir todos los miércoles a la hora o a la mañana cuando su hijo fue asesinado. Fueron a instalarse en el mismo lugar donde su hijo fue asesinado. Y allí se paran y, no sé si se acuerdan, pero me lo contó a mí, y dicen, no, en realidad no sabíamos qué es lo que estábamos haciendo. Pero empezamos a sentir del Señor que tenemos que llevar un mensaje a los ciudadanos de unidad, de dejar de estar peleados, de estar tan enfrentados unos con otros. Y empezamos a repartir folletos de unidad. Seguramente también algunos de evangelístico, porque pues, saben, son creyentes. Es un ejemplo claro de que estos hermanos tuvieron esa capacidad de sobreponerse a esa herida con esta característica que Dios ha puesto en nuestros corazones, cubriéndola y haciendo del dolor algo bello. No sabemos cuál es el resultado, pero es sorprendente que pasa la gente por allí y muchos no saben, no pueden explicar. Lo que vemos es cuando le pasa esto a algunas personas están en la televisión protestando, pidiendo justicia, tratando de vengarse. Pero estos hermanos sintieron por esa gracia que Dios puso en cada uno de nosotros la responsabilidad de ir, pero no a protestar, sino a bendecir. Una perla. Mientras preparaba el mensaje leí de otra madre que le mataron al hijo, lo prendieron al asesino y lo mataron, lo mandaron en la cárcel y ella no sabía bien qué hacer. Y se le ocurrió comprar revistas, se suscribió a unas revistas cristianas y las mandaba a la cárcel esa. Y bueno, nadie sabe si el asesino alguna vez leyó alguna de esas revistas. Lo cierto es que la revista se enteró de esto y lo sacó como una nota. Y como resultado de la nota, de la historia, de contar que esta mujer, en vez de llorar y protestar, empezó a mandar, en este caso, una revista cristiana, ¿no?, a la cárcel como una señal de bendición, como una señal de transformación, como un mensaje de no quiero venganza, quiero sanidad, quiero belleza. La revista promocionó eso y produjo un avivamiento en muchas personas que dijeron, ¿qué estoy haciendo yo? Enroscado en mi vida protestando de lo que me pasó, echándole la culpa a fulano, a mengano, y estoy enroscado en eso y no salgo de eso y estoy enfermo por eso. Y la amargura enferma a los que nos rodean y estoy detrás de eso. Señor, si vos me perdonaste a mí, dame la gracia de convertir esta herida, de convertir esto que me irrita, que me molesta, que me duele, en bendición. Porque el Señor nos dijo que cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él vino para hacer nuevas todas las cosas. Y una de las cosas que tenemos que saber es que esos dolores no se van. La ostra no puede sacarse de encima, no tiene cómo, no sabe cómo. Un animal con muy poca sabiduría, si es que tiene alguna, no sabe cómo, va a vivir con eso quizá toda su vida, pero en vez de encerrarse en el dolor, lo cubre
con nácar para hacer una perla, y nosotros tenemos que aprender a cubrir esos dolores, esos desencuentros, esos fracasos con la gracia que Dios tiene a nuestra disposición. En segundo lugar, quiero decirles que debemos reclamar la promesa de que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman. Y una manera de reclamar esa promesa es ser agradecido. Señor, yo no sé por qué hiciste esto. Señor, yo no sé por qué me pasa esto. Señor, yo no sé por qué me duele tanto esto, pero algún plan tenés que tener y yo te quiero dar gracias. Alguna razón, algún propósito que se me escapa a mi corta y pobre sabiduría, pero algo vos tenés que tener, Señor, y te doy gracias. Y quiero que esto que me está pasando se convierta en bien. Hermanos, muchas personas no saben disfrutar de la vida porque justamente la vida que está siempre llena de sinsabores, cada cual tiene su pena. Solo se cura solo se vive feliz cuando somos capaces de cubrir esa dificultad con la gracia de Dios. Hay una historia tremenda en Daniel capítulo 3 de 3 muchachos que no se arrodillaron frente a la estatua que Nabucodonosor, el rey, había construido. El rey, el hombre más poderoso del mundo, dijo, bueno, todo el mundo ahora se va a inclinar y va a adorar esta estatua que yo voy a hacer, una estatua de oro impresionante. Había millones de personas allí, millones. Y en un momento sonó la trompeta y cuando sonaba la trompeta todo el mundo sabía que se tenía que arrodillar. Imagínense millones de personas arrodilladas, menos 3. ¿Se acuerdan de eso? Daniel capítulo 3, lee la historia, 3. No dijeron, pero todos se arrodillan, arrodillémonos. Dios va a entender que es una circunstancia momentánea, nos agachamos, pero nosotros seguimos adorando a Dios. No, nosotros no nos vamos a arrodillar. Entonces, lo agarró el rey y dice, ¿qué están haciendo? ¿Les doy otra oportunidad? No la queremos. Y miren lo que le contesta. El rey le dice, si la adoran, si no la adoran a la estatua, ordenaré que de inmediato lo echen al horno y ya verán que no habrá Dios que pueda salvarlo, le dice el emperador. Y me gusta esta frase, Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron, Su Majestad, esto no es algo que nos preocupe. ¡Qué grande! ¿Así? ¿Me amenazás? ¿Nos amenazás? No nos preocupa. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aun si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Y a mí me emociona esta historia. Y quiero decirles que este es un texto muy importante en la historia de la Biblia. Esto para los que estudian la Biblia. Hasta ese momento los judíos decían, el Señor es mi amparador, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi roca, el Señor me libra, el Señor me cuida, el Señor todo. Pero en este momento surge una nueva concepción de la soberanía de Dios. Es que a veces el Señor no hace lo que nosotros esperamos. Y esta gente le dice, no nos preocupa si nos echan al fuego, al horno del fuego. No hay problema, pibe, le habrán dicho al rey. No hay problema, estamos tranquilos. Si Dios quiere librarnos, nos va a librar. Y si no quiere librarnos,
igual nosotros no nos vamos a inclinar ante esta estatua. Porque muchas veces nosotros con el dolor, con el fracaso, con la herida, queremos cortar camino y negociar con otras soluciones, con otras ofertas, con otras propuestas la salida. Y no estamos dispuestos a hacer como hicieron esta, no. Me duele, pero yo no me voy a inclinar, no voy a renunciar, no voy a traicionar, no voy a dar un paso atrás. Una de las cosas que uno descubre, viendo muchos cristianos en problemas, es que con qué rapidez van a buscar la solución afuera de la solución de Dios. Yo no tengo nada contra los psicólogos ni los psiquiatras, al contrario, recomendamos a muchos de los hermanos que vayan a consultarlos a ellos. Pero es sorprendente que muchos cristianos, cuando tienen dificultades, en vez de ir a buscar a Dios, se van a inclinar ante otros dioses, tratando de encontrar la solución, que el Señor la tiene. Y si no la tiene, Él sabrá por qué no la tiene. Nos encontramos también con aquellos que nos rodean y cuando ven que estamos en problemas nos vienen y nos dicen: mirá lo que te pasa. ¿Y vos qué crees en Dios? ¿Cómo Dios permite semejante cosa? Pero cuando encuentran un cristiano que no se arrodilla ante nada y aún en medio de la prueba y del ataque del enemigo dice: no importa, yo voy a ser fiel al Señor. La gente dice: ¿cómo podés tener tanta paz con lo terrible que te pasó, te está pasando? Y es allí cuando la perla que por la gracia de Dios estamos construyendo en nuestra vida empieza a impactar la vida de los demás. Es muy triste ver que mucha gente que no quiere acercarse a los cristianos por el mal testimonio de los cristianos. ¿Se acuerdan? Hace un tiempo, dando un mensaje, dice que hay dos razones por las que mucha gente no se hace cristiana. La primera es porque nunca encontró a un cristiano en toda su vida. La segunda, porque encontró a uno. Muchas veces los cristianos damos muy mal testimonio. Si tenemos a Dios, pero Dios impacta toda nuestra vida. Tenemos a Dios y Dios explica las cosas cuando no van bien. Y tenemos a Dios, pero igual sufrimos. Pero ¿cómo reaccionamos cuando sufrimos? Y la gracia de Dios, nosotros tenemos que pedirle que esa gracia de Dios que está en nuestra vida haga el trabajo de cubrir el dolor, cubrir la herida, con la gracia de Dios que produce que demos un testimonio que honre al Señor. Por último, no se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. La otra reacción natural, aparte de quejarnos, es vengarnos. Es querer hacer justicia con nuestra propia mano. Es querer lo peor para el otro. Es dormirnos a la noche enroscados como serpientes, porque no podemos aguantar que al que me hizo mal le vaya bien. Y la gracia de Dios nos tiene que alcanzar en este punto también, al punto que como cristianos nunca intentemos vencer al mal con mal, sino vencer al mal con bien.
versículos antes dice: queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados, pues en la Biblia Dios dice: a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así harás que le arda la cara de vergüenza. Hay un secreto increíble en bendecir y no maldecir a nuestros enemigos, porque la actitud de no maldecir y la de bendecir es la que cubre al aguijón que nos está doliendo con esa gracia sobrenatural de Dios, que en vez de traer tristeza trae paz y gozo a nuestra vida. Todas las veces en mi vida que me traté de defender, todas las veces en mi vida que, habiendo sido tratado, a mi juicio, injustamente, traté de ganar, traté de pelear, traté aún de defenderme, le quiero decir esto: siempre terminé perdiendo. Siempre. Pero las veces en mi vida en que en vez de defenderme me quedé callado y en vez de contraatacar dejé que el Señor se hiciera cargo del tema, salí bendecido. Me saqué el problema de encima. Dice el Señor: no te vengues, déjame que yo lo haga. Ah, sí, vos lo vas a hacer, yo lo hago. El Señor: te lo doy a vos. Me saco la carga, me saco el dolor, me saco el rencor, me saco eso que termina dominando y marcando la vida de tanta gente. Nos encontramos con personas que quieren vengarse de cosas que han sucedido en el pasado, gente que quiere vengarse de sus padres que lo trataron mal, pero no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque ya el padre murió. Entonces están enredados y no saben qué hacer para sacarse ese dolor, esa bronca, ese enojo de sus vidas. Y el Señor le dice: déjamelo a mí, yo me hago cargo. Yo me hago cargo. Y cuando aprendemos en la dinámica de la gracia de Dios en nuestra vida, y cuando quiero decir la gracia de Dios es esa actitud de perdón y de dejarle a Dios actuar. No es que sacamos el aguijón, muchas veces el aguijón queda, el recuerdo queda, la herida queda, pero deja de dar pus, de producir pus. Deja de doler y comienza a convertirse en una joya que trae gloria al nombre de Dios. No sé si tiene sentido para alguno de ustedes este mensaje, pero yo oro al Señor para que lo aplique en la vida de muchos que están aquí. Yo conozco lo que le pasa a algunos de ustedes, no a todos. Yo sé de algunos enroscados en problemas, en rencores del pasado, o en culpas de cosas que hicieron y no pueden sacarse. Deja que la gracia de Dios inunde tu corazón y produzca esta sanidad que te permita ir por el mundo dando testimonio de que vale la pena ser un hijo de Dios. Cuando José, al final de su vida, se encontró con sus hermanos en esta historia que empecé a contar, les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien. Entiéndanme, al tipo lo tiraron a un pozo, antes de matarlo lo vendieron, estuvo de esclavo, después de esclavo estuvo preso en una cárcel. Era para protestar, para llorar, para patalear, para quejarse de Dios. Pero José nunca perdió de vista que a los que aman a Dios, ¿qué dice el texto? Todas las cosas ayudan bien. Y al final de la vida
Él era el importante, él era el número 2 en el reino. Y le dice, no me voy a vengar de ustedes, porque ustedes me quisieron hacer mal, pero Dios aprovechó eso y para bien. Y vos ojalá puedas descubrir en esa herida en tu vida, en ese fracaso en tu vida, en ese error que cometiste en tu vida, en esa relación quebrada de tu vida, pedirle, Señor, dame la gracia de ver que aún en esa circunstancia vos estás trabajando para mi bien. Amén. No voy a cantar este himno, lo voy a leer. Lo puedo cantar, pero no quiero... Ponémelo. Se llama un himno muy antiguo. De maneras misteriosas suele Dios aún obrar, y así sus maravillas por los suyos efectuar. Él cabalga sobre nubes, y los vientos y tempestad son sus siervos enviados para hacer su voluntad. En abismos insondables, con destreza y gran saber, atesora sus designios, efectúa su querer. Alentaos pues, medrosos. La palabra medroso, ¿saben qué es? De amedrentar. Amedrentar viene, de miedo, de susto. Estas negras nubes son de sus bendiciones llenas, traerán la salvación. No juzguéis por los sentidos los designios del Señor. Si parece que las pruebas, y esta es la frase por la que leí el himno, contradicen a su amor. A veces pasamos por pruebas y decimos, pero Dios realmente me ama. Descansad en sus promesas, en su gracia, confiad. Estas sombras son el manto con que envuelve su bondad. Sus propósitos perfectos a su tiempo cumplirá. Y lo que es ahora amargo, dulce fruto llevará. La incredulidad es ciega, pues nos mira más allá. A la fe Dios se revela, todo nos aclarará. Deja que la presencia de Dios te aclare, deja que la presencia de Dios, la voz de Dios, te consuele y quizá un día te explique por qué. Ahora, sumergite en la gracia de Dios y decir, Señor, no sé qué me pasa, no sé por qué me pasó, no sé por qué me duele tanto, no quiero quejarme, no quiero protestar. Quiero que esta prueba momentánea, que es nada comparado a la gloria venidera, produzca en mí el fruto que traiga gloria a tu nombre. Amén. Oramos al Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en esta noche. Y yo siento que hay muchos hermanos aquí que están pasando por este momento de prueba, de dolor. Y estas pruebas y estos dolores y estos fracasos han marcado su vida y en algunos casos, Señor, los han llenado de tristeza, de amargura. En muchos casos, Señor, los han condenado a ser creyentes sin gozo. Y en muchos casos, Señor, caminan por el mundo sin poder brillar. Señor, queremos pedirte que tú sanes estas heridas y en esta noche mis hermanos puedan aprender a verse como vos los ves, limpios, puros, pero que además puedan, Señor, descansar en tus promesas y saber que cualquiera sea la circunstancia, vos lo estás haciendo para el bien de tus hijos, aunque nos duela, aunque no lo entendamos, aunque nos cueste aceptar. Señor, ayúdanos a comprender cabalmente que a los que a Dios aman, todo ayuda bien. Y que podamos, Señor,
como el ejemplo de estas familias que comenté. Sacar de la prueba, del dolor, del sufrimiento, una perla, que en vez de que se convierta en una espina que produce pus, esa herida, ese dolor, esa pérdida, esa escasez, comience a producir en nosotros frutos que traigan gloria a tu nombre y sean de testimonio de que somos tus hijos. Señor, bendícenos en esta semana en todo lo que vamos a hacer. Y permite, Señor, que caminemos por este mundo tomados de tu mano, como luces, que la gente al vernos diga, yo quiero tener lo que esta persona tiene. Que el Señor Jesús brille en cada uno de nosotros en esta semana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Gracias.